Grabar, no estamos grabando. Ya. Permitir. Permitir, cambiar de nombre, hacer configure. De video. Convertir en configure. Ya. Vele si es que ya puedes. Mira si es que ya puedes compartir la pantalla, por favor. Ya intento, profe, deme un segundito. Ok. To learn how to identify scams and protect your data, say Alexa Launch Protect Connect Training. That's Alexa Launch Protect Connect Training. Bueno, para el efecto ya se descargó, ¿no? Como ustedes están viendo, ya solo faltan 3 minutos, ya se descarga todo lo que estaba en la, en la carpeta compartida. Si es que alguien faltó, pues lo siento mucho, si no logró subirlo. En tal caso, yo ya lo guardo y les explico un poco la temática hasta que Michelle lo logre. Michelle, avísame si Arquitecto, es que ya lo lograste. arquitecto, yo subí la investigación, pero la presentación en Prezi no, porque tengo el enlace. Sí, lo que te decía es si es que tú puedes, sube el enlace de Prezi. ¿Recuerdan que les decía, pongan ahí, escriban en el enlace de Prezi para poder de ahí revisar? Ah, ya, ya. O, ¿qué hiciste? Subiste el Prezi, subiste una infografía en Prezi? Sí, yo hice en Prezi, pero no me deja guardar el Ya, documento. entonces tenías que hacerle una captura de pantalla para que le subas. O sea, la idea es tener trazabilidad de las cosas, es decir, quede expresado ahí mismo, ¿no? Ya. Dale. Profe, pero no hay problema si no lo hice con Prezi. Uno de la presentación, es decir, el trabajo se dividía en 3 elementos. El primero es el trabajo escrito. Lo segundo es la infografía o la presentación que ustedes querían hacer, si puede ser infografía, lo que ustedes deseen, mapa mental, cualquiera de los elementos que hayamos visto. Y el tercero es la presentación. Para la infografía les pedí que claramente, perdón, para la presentación les pedí que claramente lo hagamos en Prezi. ¿No lo hiciste en Prezi? No, profe. Chuta. A ver, vamos a ver la presentación que dice ya. Si es que no está en la presentación, tienes toda la razón. No fue explicado, pero si es que está en la Está así. presentación, ahí lo sentiría mucho y pues ya te quedaría sin la última parte de la nota. Ya, Déjame abrir la presentación, ¿ya? sí. Pero más allá de eso, ¿qué tal si es que aunque sea lo presentas en infografía, o sea, como lo hiciste? ¿Hiciste la Sí, lo infografía? tengo así. ¿Perdón? Sí. No sé si puedes elevar un poco más tu volumen porque no, yo por lo menos no te escucho bien. No sé, tal vez si tus otros compañeros te escuchan. Ahí no sé si me escucho más. A ver, entonces, a ver, Michelle, solo una cuestión. Ujú. Ya. Está bien, tú eres la primera porque Amagua, Escobar, Helen, Anaí nunca ha venido, ¿no es cierto? No sé.
Ya. Entonces, dale, Michelle, por favor. No sé si es que pudiste, si es que puedes compartir ya tu pantalla, por favor. Ya estaba compartiendo, no se ve. Estás compartiendo. Ah, ya, sí está compartiéndose. Cuéntanos, Michelle, tienes 5 minutos nada más. La idea con esto es que ustedes tengan un acercamiento a lo que es la investigación y sobre todo a presentar investigaciones. Como les decía, en arquitectura esto sí es importante, o sea, sobre todo para cuando ustedes, si es que desean hacer alguna maestría, les van a pedir elementos similares cuando hagan postulaciones. Entonces, dale, Michelle, te escuchamos. Ay, qué nervios. A ver. Mi tema es el barroco. Entonces, ¿cuáles fueron sus orígenes? El barroco nace como una respuesta a la reforma protestante, que tuvo lugar a comienzos del siglo XVI y XVII. De este se caracterizaba por la utilización de abajo tengo las características. Bueno, se caracterizó por los adornos que implementaban, por el exceso de curvas, por también la ornamentación. Y bueno, fue un periodo de la historia de la cultura occidental originado en Italia y se extendió también por Europa, desde España al Portugal. También se extendió a colonias americanas y fue un estilo bastante despreciado en su momento. Actualmente ya se lo conoce como un estilo más importante. Tuvo 3 etapas: el barroco temprano, el barroco medio y el barroco tardío. En el barroco temprano se desarrolla entre 1584 y 1625, que abarca las primeras manifestaciones del espíritu del barroco. Aún no se registraba completamente y no se tenía en pie los aspectos que tenían ahora. Bueno, en el barroco medio se desarrolla entre 1625 y 1675, que es el barroco de la consolidación, donde el estilo ya se define su verdadera identidad, y entre los máximos representantes están Bernini y Veronini. En el barroco tardío, el periodo va de 1675 a 1750, se conoce como la expansión del barroco a América, y con el declive progresivo de la influencia pardada tras la muerte de Papa Alejandro VII. Bueno, algunas características, que es la valorización de los detalles en excesos de ornamentación, el arte que se refleja. En este tiempo había mucho de los trabajos artísticos que se elaboraban en los techos de las iglesias, también hubo cúpulas, como están en las imágenes. Hubo las ornamentaciones que eran los de los ángeles pintados en los techos, el fresco, y todo se complementaba con la arquitectura. El arte reflejaba el gusto por lo exuberante, la búsqueda de la espiritualidad. Aparece el dualismo, la contradicción, el contraste entre luces y sombras, tanto en las pinturas como en la utilización de la arquitectura. El movimiento, que eran las fachadas con curvas. También en esculturas hubo mucho lo que es el movimiento del muñeco, de la escultura misma. Eh, Se observaba la complejidad y la oscuridad y sensualidad en la cultura de la literatura y diversas expresiones artísticas. También aparece el cultismo y el conceptualismo. Algunos arquitectos destacados del barroco fue Carlo Maderno, que se le consideraba el padre del barroco italiano. Sus trabajos más emblemáticos son la fachada de la Basílica de San Pedro y la fachada de la iglesia de Santa Susana y la fachada de San Andrés del Valle. Impresionaba mucho en su época por lo de la cúpula. En las fachadas tiene mucha ornamentación y las columnas que sobresalen. Otro arquitecto era Giacomo della Porta, colaborador de Miguel Ángel, de manera que este artista dejó una importante influencia en su trabajo. Asimismo, recibió clases de Jacopo
Barossi. Entre las obras más conocidas se encuentran la iglesia de Jesús y la capilla de Basílica de San Pedro. Ay. Ok, eso es todo, Michelle. Sí, Verás, sí. te cuento algo interesantísimo. Tienes razón, acabo de revisar la presentación y no está que la defensa oral sea en Prezi. Pero bueno, hay defensa oral y se pedía trabajo, infografía o bueno, y defensa oral. El día de de las clases que les expliqué el trabajo, les dije puede ser una infografía, puede ser un mapa mental, puede ser lo que ustedes deseen. Y la defensa oral tiene que ser en Prezi. Pero está bien, no hay problema. Hay que, a veces hay que ser muy, o sujetarse a lo que está escrito. Y en lo escrito no está que la defensa oral sea en Prezi. Entonces, tienes toda la razón, no hay problema si es que no lo hiciste en Prezi. La defensa oral es lo importante. La idea con la defensa oral, que la hagan en Prezi, es que ustedes ya se vayan familiarizando con algunos elementos informáticos. No importa si es que no es el Prezi, puede haber un montón, puede haber el Canvas, hay un montón para hacer presentaciones. El mismo PowerPoint ahora tiene el PowerPoint View, que es súper más amigable, súper más dinámico. Pero está bien, está bien, o sea, lo que acabas de hacer está bien, no hay problema, no está en Prezi, no hay problema. Entonces, me sujeto a lo que está escrito y está bien. Acabo de revisar también tu trabajo y está súper bien, me encantó, la verdad, me gustó bastante. Habría que ajustarle algunas cosas, habría que ajustarle algunas cosas que bueno, ya son cosas que, por ejemplo, la bibliografía no está bien citada, pero está bien, o sea, como alcance, te luciste, Michelle, está súper bien. Conclusiones tampoco no has puesto, pero no pasa nada, Michelle, está bien. Realmente te felicito, es un muy buen trabajo, solo lo revisé así rápidamente, no. No lo he leído, he revisado, no lo he revisado a profundidad. Leí el resumen y es básicamente lo que explicaste ahorita. Y me gustó, Michelle, muy buen trabajo, te felicito. Ahorita paso a hacer tu registro, como te vuelvo y te repito. En la defensa oral, en la explicación les dije que por favor el trabajo lo hagan en Prezi y cualquier otro tipo puede ser infografía, mapa mental, pero en lo escrito, te vuelvo y te repito, no indica que esté en Prezi y pide infografía, o sea, seguramente todos hicieron infografía o no, o todos los que no asistieron tal vez ese día a clases o no pudieron revisar el video, hicieron una infografía y los demás tal vez hicieron algún otro tipo de presentación. Pero está bien. Te felicito, Michelle. Procedo a hacer la calificación eh, y, y para ver si es que por favor se prepara Ceballos Chana Luisa, por favor. Profe, Dígame. muchas gracias por lo que me dijo. En mi trabajo sí estaban las conclusiones y los aportes. No sé qué pasaría porque estaba revisando y no aparece, la verdad. Pero ya voy No a importa, corregir. Michelle. Michelle, lo más importante en este trabajo es que tú hayas tenido un acercamiento hacia los proyectos de investigación. Eh, Esto es como aprender a escribir, o sea, no hay que, o como aprender a caminar. Primero vamos a gatear y luego vamos a correr. En esta ocasión no pasa nada si es que te olvidaste algo, si es que está algo mal redactado. Está muy bien el trabajo, o sea, está como alcance, está súper bien.
eh, hay que entender que estamos ahora en un nivel académico. El nivel académico es mucho más exigente que cuando ustedes estaban en el colegio. El nivel académico ahora tiene que tener o tiene mayor exigencia. Pero para un pequeño alcance está muy bien, ¿sí? Eh, Después vamos si es que nos volvemos a encontrar en futuros semestres, podríamos irlo depurando. Si es que nos encontramos en tesis, créeme que si es que yo fuera tu tutor de tesis y me presentas este trabajo como primer alcance, yo quedaría muy satisfecho. Lógicamente después hay que irlo depurando, pero está muy bien, ¿ya? Y más bien gracias. Sí, profe, muchas gracias. Listo. Ceballos, Chana Luisa, por favor, más bien Michelle, si es que ya dejamos de compartir. Ya estás dejando de compartir. Ceballos, Chana Luisa, no, ni siquiera está presente, ¿no? Bueno, entonces pasaríamos con el tercero de la lista. Arizaga Sánchez, Ya le comparto. ya, Yandri, disculpen que les llame por sus apellidos, sino que los tengo solo registrados con apellidos. Yandri, estás compartiendo. Perfecto, Yandri, dale. Sí, Procedo a revisar tu trabajo mientras haces tu exposición, ¿sí? ya, mi tema fue las características de la arquitectura del barroco clasicista. Una característica que consulté del barroco clasicista fue que las Yandri, estructuras Yandri, son de... Yandri, ¿me escuchas? Sí, digamos. No, no te escucho. No sé si tus compañeros te logran escuchar. Tal vez estás con audífonos o si no estás con audífonos, trata de ponerte porque el micrófono está un poco distorsionado. Por favor. Ahora ya me escucha. Y sí, ahorita te escucho un poco mejor, pero no sé, o trata de hablar un poco más pausado para que se te escuche un poco mejor. Ya, por favor. Ya. Mi Gracias. tema fue las características de la arquitectura del barroco clasicista. Una característica fue que tienen como estructura un gran dinamismo, que cambia la estructura, los interiores, la fachada y las columnas en una forma de ondulación. La otra característica fue que tienen gran preferencia por las líneas curvas en las superficies y dejando a un lado las líneas rectas y las superficies planas. También como característica encontré unos arquitectos que fueron destacados en la época del barroco, que fueron Gian Lorenzo, Francesco Borromini, Domenico Fantoma, Carlos Maderno y Miguel Ángel. Otra característica fue que tiene gran ornamental en su interior. Tienen bastante decoración como puede ser con arte y pinturas y esculturas. Una característica más fue que tienen gran abundancia en ventanas para tener como una gran fuente de iluminación externa, una iluminación natural. Y la última característica es que prefieren las plantas elípticas y mixtelianas, que son la combinación de líneas curvas y rectas. Yandri, ¿hay alguna como distorsión en tu micrófono? No sé cómo le podría arreglar ahí. Espérate, te voy a silenciar. Ahí está mejor. Yandri, ¿estás ahí? Escucha, Perfecto, ahí sí se te escucha bien. le vuelvo a repetir. No, no, está bien, estaba bien. Y yo te escuché hasta lo que dijiste de las características eh, tradicionales o algo así. O sea, desde el punto 5 te escuché. O hasta el punto 5.
Me escucho como trabajo. ¿Aló, Yandri? Me escucha trabajo. Ah, ¿tú me escuchas a mí mal? Sí, yo le escucho trabajo. O puede ser el internet. Bueno, yo te escuché hasta el punto 5, pero ya no importa, está bien. E igual, Yandri, el trabajo, si me escuchas ahí, me confirmas, por favor. Sí, sí, lo escucho bien. Igual, el trabajo súper bien, me gustó lo que has hecho, las citas que has hecho de Imaginario 2018, súper bien. Eh, o sea, el trabajo está súper bien. Lo que te hago como recomendación es que cuando te dan un formato, no lo cambies, o sea, más bien no lo cambies, trata de mantener el formato, sobre todo porque a veces o generalmente los formatos tienen líneas editoriales. Entonces, cuando tienes una línea editorial, las personas que te emiten esa línea editorial se suelen molestar cuando cambiamos formatos. Pero está bien, o sea, lo que has hecho está súper bien. Igual las citas que has hecho, eso me pareció genial. No, revisé así medio rápido hoy en la tarde algunos trabajos y muy pocos tienen citas, el tuyo es uno de esos. Está bien. También cuando incorpores imágenes de tu trabajo, trata de buscar la fuente, o sea, de dónde sacaste esa imagen o a qué hace referencia esa imagen. Por ejemplo, veo que has utilizado las imágenes de Borromini, veo que has utilizado las imágenes de las columnatas, pero hay que ponerlo abajo, ¿no? O sea, esto es la columnata, esto es la iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes, esta es la iglesia, ya, hay que irlo poniendo. Eh, la conclusión me parece fabulosa, la que has llegado. No sé de dónde la sacaste o si tú mismo la, la, la No, llevaste, o sí, sea, yo mismo la redacté. súper bien, súper bien. Súper bien. Solo, Yandy, trata de utilizar más puntos, más elementos de puntuación, es decir, en conclusiones, coma, podemos decir que el tema que nos dieron, que son las características de la arquitectura del barroco clasista, podemos aprender que las estructuras, es decir, utilizar más elementos de puntuación. Y de ahí está súper bien, súper bien. Felicitaciones, Yandri. Muy bien, muy bien. Igual procedo a hacer en este momento la calificación. Y por favor, para que se aliste Vivanco. Most people read at an average pace of 250 words per minute. So if you're a writer and you wanted to read all 3,000 ebooks, magazines, comics, audiobooks, kids books, and Kindle singles, No sé si está Vivanco. Sí estoy. Ah, Carlos Bueno, Andrés, ¿cómo estás? Por favor, más bien comparte, ¿ya? ya, Procedo a revisar tu trabajo también. ya. ¿Se ve? Sí, por supuesto. Eh, a mí el tema que me tocó es el arquitecto Johann Bernhard. Eh, es un arquitecto australiano, austriaco, y es un arquitecto que es una de las figuras más importantes del barroco en Europa. Le voy a presentar un poco como su historia, dar una introducción de la biografía para, para que entiendan y que sepan quién es. Eh, es hijo del escultor Gray, después de un tiempo de haber estudiado en el taller de su papá en 1674. Se fue a Italia y se convirtió en alumno del arquitecto y escultor Giovanni Pietro. Después de estar de más de 2 años en Italia, volvió a su tierra, Viena, Austria, después de varios años de guerra con los turcos. Y Bernard fue asignado a construir varias obras como la Iglesia de la Trinidad, el Hospital de San Juan, la Iglesia de las Ursulinas
y la colegir, no sé pronunciar, pero es con la que podemos observar en pantallas ya. Eh, Colegienkitzsche de Salzburgo. es eh, la biografía y aquí como podemos observar puse dos de sus obras que hizo en Viena, en Austria, perdón. Y, y bueno, y voy a comenzar con la iglesia de San Carlos. Eh, Podemos observar el plano ahí. Eh, Tiene un acceso central que potencia el eje longitudinal. Como podemos observar en esa, no os puedo marcar. Si quieres, yo te doy marcando. Déjame ver si es que puedo poner pizarra. Ah, no, no. Verás, tienes Creo que que estoy compartiendo. estás tú compartiendo, pero abajo tienes uno que dice pizarra y ahí puedes marcar. Eh, Aquí. Aquí en esa parte tienes 6 columnas. Uy, perdón. Exactamente. Ya. Es pórtico clásico, formado por 6 columnas, flanqueado por 2 columnatas romanas inspiradas en el Trájano. En su eje longitudinal lo dividimos en 3 partes, en fachadas y vestíbulos, centro elíptico, longitudinal y presbiterio. Eh, la planta de la iglesia tiene la forma longitudinal sobre la cual se levanta una cúpula en esa parte de aquí. Se levanta una cúpula con gran altura, también con forma elíptica. Ese es el núcleo de la iglesia. Ya. Y la iglesia de es la Kolchienkirch, como siga, fue construida Colegienkitzsche. por, Colegienkitzsche. fue, esa, perdón, fue construida así para consagrar a la Virgen. Y, y eso sería porque no encontré autor y eso, no lo Perfecto, está encontré bien. más. Perfecto, perfecto. Sí, mira, a veces la investigación realmente es, a mí me ha pasado muchas veces que cuando uno empieza a investigar, se detiene con unos muros súper fuertes y que es la falta de información. Y a veces te detienes como por muros más fuertes, que es la sobreinformación. No sé si tal vez a Michelle o a Yandri les pasó que encontraron en cambio mucha información sobre lo mismo y lo que empezaron es a tratar de discernir, de ver lo que sirve y lo que no sirve. La otra cara de la moneda es cuando te falta información y me parece que a mí es más divertido, ¿no? Porque tienes que empezar a leer, a leer, a leer y a sacar tus propias conclusiones. Está bien, está bien. Bernard Fischer fue un arquitecto, fue el padre del barroco austriaco, ¿no? Lo que has traído me parece súper bien. La idea era ver un poco de la vida de él y un poco de las obras. Acabo de revisar tu trabajo, no lo he revisado a profundidad, pero de lo que veo también es un muy buen trabajo. Me gustó mucho. Lo que sí te recomiendo es que también trates, como le dije a Yandri, trates de utilizar elementos de puntuación, ¿no? Eh, tienes, aló, aló. Ahí se le escucha, profe, se le fue por un momento. Sí, disculpen. Entonces, igual, muy, muy buen trabajo. Lo que te decía es que trates de utilizar elementos de puntuación y también si utilizas imágenes, tienes que citar la fuente o por lo menos de dónde, a qué corresponde cada imagen, ¿no? ¿Qué quieres mostrar en cada imagen? Eh, pero muy bueno el trabajo.
te felicito. Eh, Muy bueno. Realmente una de las mayores partes, diría yo, del trabajo, por lo menos al menos un tercio del trabajo o un cuarto del trabajo estás utilizando solo para las conclusiones y aportes. Y eso me dice mucho, en lo personal me dice mucho, o sea, si es que yo igual te vuelvo y te repito lo que le decía, me parece que a Michelle Yandri, si es que si esto fuera una tesis, yo fuera tu director, yo te diría, está súper bien, o sea, para un primer alcance, ya estás metiéndote en unas conclusiones bastante grandes, es decir, lo que a mí me hace pensar es que leíste bastante como para poder llegar a estas conclusiones, ¿no? No lo he leído a profundidad, ya lo voy a hacer, por cuestiones de tiempo no lo hago en este momento, pero me gustó, está muy bien el trabajo, me parece que te has esforzado bastante y procedo a hacer la calificación. Más bien, si es que, por favor, se alista la siguiente persona que se me acabó Profe, de... ¿puedo dar? Claro, ¿quién es? Brian. Sí, Dale, hermano, sin problema. a ver, ¿es con cámara o se puede hacer así sin cámara? Como tú te sientas a gusto. Si deseas con cámara, si no. Profe, A mí me toca profe. poner la cámara porque ya soy el profesor, ¿no? Pero si no te peinaste, estás saliendo de la ducha, no hay problema. Profe, estoy peinado. Así, solo que es el nuevo estilo para el 2023. Ah, chuta, el de Ronaldo. Ah, sí. A ver, ok, aquí tengo la presentación en presa y como si el tema que se me presentó en mi caso es lo que es el urbanismo barroco. Pero primero definamos algo, antes de nada. ¿Qué nosotros conocemos como el urbanismo? Bueno, se define como el urbanismo al estudio y la planificación u ordenación de todas las ciudades o territorios en general. ¿Y qué hace especial a lo que es el urbanismo dentro del barroco? Principalmente son las el barroco fue una época en la cual se comenzaron a ver nuevas perspectivas dentro de la pintura, el ser humano. A la par del Renacimiento, fue un abrir de ojos, como se dice, a todo lo que es el tema del arte. Así que dentro del urbanismo, lo que principalmente diferenció a lo que es el barroco es que, a diferencia de lo que fue el urbanismo del Renacimiento, que principalmente constaba en lo que era un gran uso de murallas, espacios muy cerrados, o como se podría decir así, espacios más privilegiados dentro de las zonas, el barroco intentó dar una vuelta de tuerca a todo lo que fue esto, ya que dentro de lo que es el urbanismo del barroco, se comenzaron a tirar todas esas murallas. También a todo lo que era el poder de la iglesia se le daba, como se dice, se dieron varios golpes de estado, principalmente en lo que fue Roma, para que las ciudades comenzaran a ser más humanas, por decirlo así, que no solo constaran en lo que fue la parte de lo que es el privilegio o de las élites, ya que en la ciudad renacentista los muros dividían las zonas que eran para gente pobre, para lo que es la gente, para gente de élite. Así que el urbanismo lo que hizo fue mimetizar los ambientes para zonas privilegiadas y para zonas sociales cualquiera, y se mimetaban tanto con el paisaje como con la decoración, dando paso a grandes vías y avenidas, las cuales ayudaron a una mejor organización de lo que es las zonas urbanas, y se comenzaron a dar una mayor cantidad de servicios. El mayor fiscal de mis obras soy yo. Esta es una frase de Luis de Góngora. Aquí, como ya les había explicado, las diferencias como se dice, con el urbanismo del Renacimiento son bastante claras, principalmente ya que hubo un gran aporte también de la parte
el paisajismo dentro del urbanismo barroco, ya que las ciudades comenzaron a tornarse un poco más, ¿cómo se dice? Más abundantes de lo que es vegetación. También tomando en cuenta también lo que es el Palacio de Versalles. Y un ejemplo más actual que tenemos es lo que es Washington, Washington, D.C., lo que es una zona la cual está completamente poblada por lo que es zonas de plantas, grandes plazas, y principalmente también se le da, al igual que en el barroco, un gran aporte a lo que son las zonas sociales, no solo el espacio privado. Aquí tenemos lo que son, como se dice, los puntos más fuertes de lo que fue el barroco, que son las avenidas, el mimetismo con lo natural, el adiós a lo privado, un reforzamiento del espacio público y las bases de lo que es el urbanismo actual, porque principalmente el urbanismo actual se basa en esto, dar un sitio, un lugar a lo que es el pueblo dentro de las ciudades. Y los objetos claves del barroco, también principalmente en lo que fue el urbanismo del barroco, fue derrocar al poder de la iglesia, ya que aún así, aunque se intentara derrocar el poder de la iglesia y de los papados como el que fue el de Carlos V, se dio, como se dice, la iglesia también tuvo un gran aporte a lo que fue el barroco, siendo de que al final de casi todas las avenidas que se daban dentro de estas nuevas ciudades del barroco, siempre habían monumentos o hitos relacionados con la iglesia o con los gobernantes, siendo estos papados, iglesias y, bueno, gobernantes en general. Y bueno, esa es la presentación. Muy bien, Brian. Sí, creo que coincidencialmente te tocó uno de los temas más geniales. Como yo les decía, me parece que en la clase cuando vimos de Versalles, el urbanismo nace básicamente con el barroco. El momento que unen la ciudad de las élites o la ciudad de las monarquías, le unen a la ciudad a la ciudad del pueblo, a la ciudad del proletario, a la ciudad del agricultor, se crea automáticamente el urbanismo. Y eso se dio en muchas ciudades, en Roma, o bueno, cuando era Roma, porque Roma inicialmente era un pontificado, se dio en París, se dio en Madrid, se dio en Barcelona, se dio en las principales ciudades de Europa. Lo interesante de todo esto, bueno, ahí te hago una corrección, Brian. Más bien Washington nace como un neoclásico. Eso es interesantísima la historia de Washington. Washington es una capital creada como muy pocas, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos ahí el ejemplo de Brasilia en Brasil. O sea, hay muy pocas capitales creadas, pero Washington es una de esas. Y Washington nace más bien como un neoclásico. Pero del urbanismo barroco nacen casi todas las ciudades. Me atrevería a decir que también nacen hasta las ciudades latinoamericanas, porque el urbanismo barroco se crea también cuando se empieza a hacer el damero español. El damero español es una forma de implantar las ciudades en forma de damas chinas o damero español. Algún momento cuando ya vengamos a Quito y ojalá podamos subir en la noche al panecillo, ustedes se van a dar cuenta de esa ciudad súper cuadrada, súper, como una dama china, ¿no? Eso es el damero español. Entonces, eso los españoles cuando vinieron a América a fundar sus ciudades, empiezan a implantar su urbanismo español. Y el urbanismo español básicamente era el urbanismo barroco, porque en ese momento era lo que estaba o lo que se estaba desarrollando. Genial, genial, Brian.
excelente exposición y sobre todo también excelente trabajo. Me gustaron tus objetivos, fuiste muy puntual, investigar el desarrollo del urbanismo en la época barroca, redactar un informe que se ha entendido interesante, realmente ese era el objetivo de la investigación, y desarrollar los puntos fuertes del barroco ante el renacentismo en el urbanismo. Perfecto, Brian, muy bien, también la metodología está siendo bastante puntual. Te vuelvo y te repito lo que no les he dicho a tus anteriores, o lo que les dije a tus anteriores compañeros, perdón. Esto es un mero acercamiento a los proyectos de investigación, pero lo que has hecho está muy bien. Igual, le leías. Disculpa, Brian, estoy con un problema en el internet. Pero bueno, No se preocupe. súper bien lo que has hecho. Igual procedo en este momento a hacer el registro de tu nota. Eh, Solo que no te encuentro. Ah, ya te encontré. Perfecto, Brian. No sé si es que hay alguien más que desee espontáneamente presentar o seguimos en el orden que estaba implantado, porque en este momento le tocaría a Velázquez Bravo. Arqui, disculpe la molestia, buenas noches. Buenas Eh, noches. le quería comentar una cosita. Verá, rato que usted se descargó en la carpeta, yo apenas tenía unos pocos segundos de haber subido mi infografía como PDF. ¿Ya? Entonces yo no sé si de pronto se terminó de subir o no, pero estoy así dudando. Entonces le quiero informar para que revise usted mismo los archivos subidos. No sé si No hay de problema, pronto... Andrea. Yo lo reviso. Ajá, Igual cuando se sube una carpeta en el zip queda grabada la hora. No hay problema. ajá. Ah, ya, listo. ¿Qué te tocaba a ti en este momento? Ah, no, solo quería comentarle, pero... Ah, ok, no hay problema. Igual, no hay problema, Andrea. Si es que no alcancé a descargarme, incluyendo tu trabajo, como te vuelvo y te repito, en el zip queda grabado a la hora de subida. Sí, Pero yo creo que sí, ya. generalmente sí me ha pasado eso y en el zip, a medida que se va cargando y descargando, también se descarga con las actualizaciones. Ya, Eh, muchas gracias, Cintia. Arqui. no te preocupes. Velázquez Bravo, ok, no está Velázquez Bravo, continuamos. Arrieta Villavicencio, Arrieta Villavicencio, ok, tampoco está. Velázquez Bravo no está. Ya, Santa María Ortiz. Buenas tardes, profe. Hola Joan, ¿cómo estás? Dale, puedes compartir, por favor. Ya, profe. Chicos, disculpen que trate de hacerlo rápido, pero como somos muchos y no hay mucho tiempo, recién imagínense, vamos exponiendo 4 personas y ya ha pasado una hora de clases, entonces, por favor, disculpen que les apure, ya, pero démosle, Joan. Ya, ahí ya pueden ver, ¿verdad, profe? Sí, Joan, se está viendo muy bien. Dale, Ya, entonces, ya lúcete, voy a hermano. comenzar. Bueno, buenos días con todos, compañeros, profesor. Mi tema a exponer en esta ocasión sería la biografía de Jules Hardouin Mansart, un arquitecto francés del cual voy a dejarles claro desde este momento que fue un poco complicado, fue algo limitante el conseguir información de este arquitecto, ya que se podría decir que no existía mucha información de él dentro de la web. Entonces, por eso, y a pesar de eso, me las ingenié como sea para traer la información necesaria y de la forma más sintetizada para que ustedes entiendan acerca de la biografía de este personaje. Bueno, lo básico que es que este arquitecto fue nacido en París, en Francia, como aclaré anteriormente, nació el 16 de abril de 1646
y falleció el 16 de mayo de 1708. Aquí una referencia a lo que era la ciudad de Francia en aquellos tiempos, por los 1600, 1650 por ahí. Asimismo que este arquitecto fue uno de los más relevantes dentro de su siglo gracias a que fue considerado como la cumbre del barroco en Francia. Era interesante como Brian explicaba anteriormente acerca de la relevancia del barroco y el resto de mis compañeros también. Y este fue uno de los pioneros, por decirse de esa manera, del barroco dentro de Francia. Se encargó de llevarlo a esta región. Y una pequeña explicación de lo que era el barroco en cuanto a su estilo era que se basaba en la riqueza ornamental, la monumentalidad, el efectismo y la espectacularidad. Aquí un claro ejemplo de lo que era, que básicamente trataba de maravillar a la perspectiva del humano. También se pudo averiguar que lo que se conoce de este arquitecto es gracias a venir de una familia privilegiada y de un arquitecto muy conocido como lo es François Mansart, que fue un arquitecto renombrado iniciador de la tradición clásica en la arquitectura francesa. O sea, básicamente el arquitecto del cual estoy investigando, Jules, viene a ser conocido gracias a sus progenitores, se podría decir, a sus antepasados, ya que viene de una familia privilegiada y así, que se encargaron de revolucionar la arquitectura francesa antes que él incluso. Ahí está una imagen de lo que sería su abuelo. Y claro, esto no quita que este arquitecto, a pesar de haber tenido el camino fácil, se podría decir, haya hecho obras de renombre, como las que voy a presentarles a continuación, que serían el Gran Trianón del Palacio de Versalles, la Iglesia de los Inválidos y la Plaza de las Victorias. Este arquitecto fue el encargado de construir ciertas secciones de lo que era el Palacio de Versalles. Y aquí les muestro un ejemplo de lo que era el Gran Trianón. Y bueno, las otras dos obras que están viendo en pantalla, que es la Iglesia de los Inválidos y la Plaza de las Victorias. Y eso sería toda la información acerca del arquitecto que indagué, profe. Qué bien, qué bien, Joan. Sí, verás, Jules Hardwick Massart viene de una dinastía no solo de arquitectos, me parece que su papá y su tío, bueno, su tío era arquitecto y su papá era escultor. Entonces él une o unifica estos dos elementos para poder hacer su arquitectura. El más grande proyecto de él fue el Palacio de Versalles, ¿no? Ahí lo vimos en Versalles. Y bueno, Sí, o sea, fue un limitante también eso, profe, que le dije lo de este arquitecto, entonces se me hizo un poco reducido lo que era el no hay informe. problema. Pero Mira, Johan, lo importante es cuando lo que te decía, ¿no? O lo que les decía, siempre hay las dos caras de la moneda. Cuando a veces uno se pone, en esta ocasión yo les puse el tema, pero muchas veces cuando se hacen proyectos de investigación, tú mismo te pones el tema. Tú dices, yo quiero investigar sobre la vida de Jules Hardwick Massart y te acabas de poner o te pusiste un clavo, digamos, pero o te pusiste algo fácil o te pusiste algo difícil. Y muchas veces hay esas dos caras de la moneda, cuando tienes muy poca información o cuando tienes mucha información, que de ambas formas se convierte en algo complicado. Y la idea con esto, que a veces que no haya mucha información, es que te toca leer más muchas veces sobre personas o sobre arquitectos de la misma época que trabajaron junto a él y qué hicieron o qué dicen los investigadores sobre temas puntuales sobre Jules Hardwick Massart. Me parece raro que no haya investigación, pero porque él es uno de los que transformaron la arquitectura barroca en París, que es lo más grande. Pero bueno, puede ser, ¿no? Puede ser que haya sucedido eso, pero en definitiva, muy buen trabajo, muy buena presentación. Está bien, me parece que lo que has hecho está bien. No, es un trabajo un poco escueto, sí, pero está puntual. Lo acabo de revisar. Este sí lo revisé de cabo a rabo, todo.
Pero El bueno, ensayo. sí, el ensayo estoy hablando. Ah, sí, sí no llega al estándar que usted pedía como 4.000, sino que a mí me enseñaron que para hacer ensayos de investigaciones yo sí tengo que captar la atención del lector. Entonces, si le aumentaba más, era simplemente relleno y iba a desenfocar su atención Ah, está bien, no hay sí, problema. Ahí verás, sí, lo que tú dices es cierto y correcto, pero siempre cuando te piden elementos puntuales, o sea, tienes condicionantes, siempre trata de cumplirlas, nada más. No hay ya. problema, yo te registro la nota. Siempre, como yo les dije hace un tiempo, les estoy preparando para la Bienal y generalmente cuando piden ensayos, cuando piden cosas así, en la línea editorial ya te mandan esas cosas, ¿no? O sea, tiene que ser, este punto tiene que tener 400 palabras, este punto tiene que tener 1000 palabras, el resumen no puede ser más allá de las 500 palabras, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, o sea, hay que respetar eso, ¿no? Nada más. Pero está bien, Joan, muy buen trabajo. Procedo a registrarte, ¿ya? Continuemos con la siguiente persona, por favor. Me parece que es Arroyo Tapia. Buenas tardes, profe, ¿sí me escucha? Sí, Carlos, dale. Ok. ¿Sí se ve, profe, ahí? Sí, se ve. No. Ok. Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. A mí me tocó el tema de arquitectura barroca italiana. Ahorita voy a presentar lo que es. Bueno, la arquitectura barroca italiana es un estilo arquitectónico que fue desarrollado en Italia durante el periodo del barroco, que se extendió desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII. Algunas de las características más destacadas de la arquitectura barroca italiana son las curvas y formas sinuosas, que son los edificios barrocos italianos, a menudo tienen formas curvas y sinuosas, con arcos ojivales y columnas redondas y decorativas. La gran escala y opulencia, también algo que se caracterizaba fueron los edificios barrocos italianos, que solían ser de gran escala y bastante lujosos, con una gran cantidad de detalles ornamentales y tenía bastantes adornos. También estaba la iluminación dramática, que es un elemento clave en la arquitectura barroca italiana, ya que se utilizan técnicas como el juego de luz y sombras para crear efectos dramáticos. También la utilización del color, que los edificios barrocos italianos a menudo se decoran con colores brillantes y llamativos, como el rojo, el oro y el azul. Y bueno, también para hablar un resumen, la arquitectura barroca italiana es un estilo opulento y dramático que se caracteriza por sus formas sinuosas, por su gran escala y opulencia, también su iluminación dramática, su utilización del color y también su influencia del arte y la literatura. Perfecto, Carlos. Sí, me entretuve un poco, disculpa, me entretuve un poco en tu trabajo. Interesante, has incorporado también elementos arquitectónicos, es decir, ejemplos arquitectónicos, has incorporado autores, muy bien, me parece súper bien. Igual, o sea, en las imágenes incluye de dónde vienen, es decir, si incorporas, me parece que este es el palacio, se me fue el nombre de este palacio. O sea, pones la imagen y abajo pon de qué se trata la imagen, ¿no? Eh, eh, igual, en la bibliografía, yo les mandé un esquema para que ustedes incorporen la forma de citar. Trata de utilizar, siempre si te mandan esquemas, trata de utilizar los esquemas. Y al inicio también estaba un contenidos, es decir, una, un índice inicial, ¿no? Eso lo has borrado y la carátula también la has cambiado, pero bueno, no hay problema. La idea es que hayan tenido un primer acercamiento a esto.
Está bien. Procedo a registrarte, ¿ya? No sé si por favor continuamos con Sandoval Jiménez. ¿No está Sandoval Jiménez? Bueno, entonces continuemos con Charro Santillán, por favor. Tampoco está Charro Santillán. Continuamos entonces con Rivadeneira. Andrea, ¿usted sí estaba? Sí, aquí estoy. A ver, continúe, por favor, Andrea. Ya, un segundito. Con mucho gusto. ¿Sí me escucha aquí? Sí, y más bien, disculpe que le corte, Andrea, para que también se vaya ya preparando Coral y Revelo, por favor. Sí, sí le escucho, Andrea. Continúe, por favor. Ya voy aquí. Estoy buscando la infografía porque la tenía en PDF y la estaba haciendo en Prezi y se me perdió el internet. Uy, qué excelente tema de Pietro Berretini. Excelente, ¿ah? ¿Sí se descargó la infografía o no? No, yo la infografía la reviso con la Ah, presentación de ya. ustedes. Estoy viendo Ya. el proyecto de investigación o el documento. Ok. Mm, mm, ya, ¿sí se observa? A lo lejos, sí. Si es que le Ah, acerca. sí. Sí, Ya, ya. perfecto. Em, Buenas noches, buenas noches, compañeros. El tema fue la biografía de Pietro Berretini, o más como, conocido como Pietro da Cartona. Cortona, perdón. Da Ya, cartona. ajá, sí, sí, el mismo. Bueno, vamos a entender un poquito de quién fue este personaje, que es un personaje que rompió totalmente las reglas que existían en ese tiempo del arte barroco, ya que eran pinturas muy rígidas. Él se distinguió sobre todo, él fue pintor, y lo que destacó fue en los frescos. O sea, fue nacido en una familia de artesanos, su padre era picapedrero y lo llevó a un taller del pintor florentino Andrea Comodi. Con él llegó hasta Roma, ¿dónde está? Con él llegó hasta Roma en 1612 para aprender de sus grandes maestros del Quinquecento y las obras antiguas. Ya. Pietro fue un artista innovador, ya que, como les comentaba, las pinturas de él rompieron las reglas que existían. Entonces demostraron una gran sensibilidad lumínica, revelando un nuevo modo de realizar lienzos, ya que superaron las reglas de la simetría y agrupó las figuras usando luz y sombra que generaron una nueva atmósfera en el espectador. Pietro rompe las reglas que existían en ese momento, usando más perspectivas, más sombras, más luz, daba la sensación de que el espectador estaba dentro de la obra. Entonces, eso fue algo súper innovador para la época. Entonces, vamos a ver los 3 datos curiosos que podemos destacar de aquí. Muchos no estaban de acuerdo con esta nueva forma de arte. Recordemos que siempre innovar a veces es difícil adaptar.
adaptarse, entonces a las personas no les gustaban mucho las innovaciones. El dato número 2 es que revolucionó la pintura del barroco. Y el dato número 3 es que fueron 3 artistas los que inauguraron el ilusionismo del barroco. Todo esto que les comento de esta nueva forma de expresar el arte se llamó ilusionismo barroco. Entonces fueron 3 grandes artistas que fue Pietro, Lanfranco y Guercino. O no sé cómo se pronuncia, pero bueno. Ya, dentro de las obras... Ay, se me fue. Un ratito. Dentro de las obras más importantes de Berretini. Fue su fresco de Alegría de la Divina Providencia y el poder de Berberini. Andrea, se le cortó. De sus comportamientos. Ok. Siga, continúe, por favor. Bueno, dentro de las obras importantes fue un fresco que hizo en el Palacio de Berberini, en Roma, donde libera la pintura de sus comportamientos restringidos, desplegando escenas dentro de una gran composición unificada que se desarrolla a cielo abierto. De este modo destaca el movimiento, el colorido y un gran sentido de profundidad. Cuando Pietro realiza arquitectura, como arquitecto, Cartona realizó diversas iglesias romanas. Entre las más destacadas está María de la Pais, no se pase. La fachada tiene un pórtico semicircular entre 2 alas cóncavas, creando un efecto escenográfico propio del barroco. La pintura de Cartona influyó en la evolución del arte europeo del siglo XVIII, del mismo modo que la arquitectura influyó en su comportamiento en Gian Lorenzo Bernini. Y finalmente aquí podemos ver la gran obra estrella que destacó a Pietro. Esta es la que se encuentra en el Palacio de Berberini, me parece, sí. Y es una obra totalmente espectacular, realmente abarca y rompe las reglas con todo lo que existía anteriormente en el barroco. Entonces, esto se le puede denominar el ilusionismo del barroco. Muchas gracias. Qué bien, Andrea, qué excelente. Le comento en lo personal, Pietro Berretini es, creo que uno de mis autores preferidos dentro de la arquitectura barroca, porque él es muy complementario. Él, si bien es cierto, es arquitecto, pero también es más que arquitecto es pintor y perdón, más que arquitecto es escultor y más que arquitecto y escultor es pintor. Como usted bien lo dice, él inaugura este estilo de formas arquitectónicas o de pinturas en las formas arquitectónicas, que es el ilusionismo barroco. Sí, así es. Y es tratar de darle un mayor fondo o tratar de darle capas para que se vea o se crea que es una arquitectura que tiene un fondo adicional. Esto es muy escenográfico, no es muy teatral, es muy dramático dentro del mismo barroco. Genial. Estaba viendo también su trabajo, súper bien, muy bien lo que ha hecho. Me gustó, realmente está muy bien realizado. Gracias. No lo he revisado a fondo, pero está muy bien, me parece súper Gracias. bien. Ujú. Igual es un pequeño alcance, ¿no? Es un alcance a los proyectos de investigación. Y bueno, procedo a registrarla. Muchas gracias, Gracias. Andrea. Sí. No sé si es que continúa, por favor. Perdón. Y continúa Coral, por favor. Buenas noches, profe. Ya le comparto. Hola, Jeremy, ¿cómo vas? Profe, no puedo compartir mientras otra persona esté compartiendo. Ay, sigo compartiendo yo. Ay, Sí, perdón. por favor, Andrea. Gracias. Disculpe. ¿Ahí se ve? Ahí se ve. Dale, Jeremy, lúcete, hermano. Ya, ok. Mi tema es la arquitectura barroca inglesa.
Básicamente, la arquitectura barroca inglesa es un estilo arquitectónico que se desarrolló obviamente en Inglaterra. En Inglaterra durante los siglos XVII y a principios de los siglos XVIII. Una característica de la arquitectura barroca es la exageración y, y la exageración del ornamento en los elementos arquitectónicos. En este caso puse algunas características sobresalientes de la arquitectura barroca de Inglaterra. En este caso, por ejemplo, son las fachadas imponentes, que en los edificios barrocos de Inglaterra son muy grandes y muy elaboradas estas fachadas y tienen gran cantidad de detalles. También tenemos columnas y arcos que se utilizaban en estos edificios para dar una sensación de estabilidad y grandeza. También tenemos lo que son las esculturas y relieve, que eran bastante usadas tanto en fachadas como en los interiores de los edificios. Tenemos también cubiertas curvas, que básicamente los techos de los edificios de Inglaterra a menudo tenían formas curvas y onduladas y también adosados con formas exageradas. Otra característica también son los interiores opulentos, que eran muy elaborados y lujosos. Tenían grandes escaleras y pasillos ornamentados. Algunos de los edificios más famosos de la arquitectura barroca de Inglaterra son el castillo de Blenheim, el palacio de Hampton Court y la catedral de San Paul. Aquí podemos ver lo que es una imagen del castillo de Blenheim, que este es el único de Gran Bretaña que es considerado palacio y no pertenece a la realeza ni a la iglesia, sino que es una vivienda. Gracias. Ok, Jeremy. Sí, está bien. Tengo que revisar lo que acabas de decir. Castillo de Blenheim, me parece que sí es me parece que era de Carlos I o alguno de esos monarcas. Pero bueno, está bien, no hay problema. Eso justo me olvidé de decir lo que acaba de indicar o lo que dijo tu compañera anterior, Andrea. Eso es interesante, esos datos curiosos que ella los presentó, los 3 datos curiosos, denotan bastante en las investigaciones. Y lo que acabas de decir tú, que es uno de los castillos que no pertenece a la monarquía, me parece súper interesante. Eh, pero bueno, más allá de eso, el tema que tocaste es un tema genial. La arquitectura inglesa es una de las arquitecturas o de las corrientes arquitectónicas más artísticas que hubo, ¿no? A Inglaterra llegó bastante tarde el arte barroco. Llegó en el siglo XVII, cuando ya en Europa empezó en el siglo XVI. Pero lo que ellos hicieron fue espectacular, le incorporaron mucho o le mezclaron mucho con la parte gótica. Y de hecho, tenemos estos grandes ejemplos que los acaba de presentar Jeremy. Y ellos utilizaron, alguno de ustedes me preguntó, ¿y dónde busco la arquitectura, el barroco clasicista? Justo esto es lo que es el barroco clasicista. No sé si es que Jeremy puedes pasar me parece, a las anteriores imágenes, por favor. La anterior, ¿A cuál, la perdón? anterior, la anterior, la anterior. Esto. Esto es barroco clasicista. Cuando empezamos a ocupar o cuando el barroco se empieza a mezclar mucho con el renacimiento. O sea, esto muchas veces, posiblemente porque un autor nos dice que es barroco, lo vemos como barroco, pero si vemos nosotros, tiene muchos tintes renacentistas o tintes clásicos, ¿no? Como las cúpulas, como las torres, como los arcos de medio punto, como los frontones triangulares, etcétera.
y seguramente es un barroco, posiblemente por la alta ornamentación que debe tener dentro de sus fachadas. Justo esto es lo que es un barroco clasicista, que alguno de ustedes me preguntó. Pero bueno, Jeremy, súper bien. El trabajo también súper bien. Me gustó bastante. Aquí, si me permites un consejo, el tema era arquitectura barroca y le incorporas pintura barroca también. Ahí te doy un consejo nada más cuando hagas en tus futuras investigaciones. Trata más bien de mantenerte siempre apegado al tema, porque cuando te desapegas del tema, muchas veces lo que suele suceder es que das una especie de divagación, es decir, empiezas a divagar en el tema, es decir, ya no encontraste otro aporte adicional dentro de lo que nos decía Joan, ¿no? Yo quería ser muy puntual lo que decía. O sea, posiblemente estás yéndote a un pequeño extremo de eso, ¿no? Pero está súper bien, Jeremy, me gustó bastante tu trabajo. Y la otra cuestión es, siempre trata de mantenerte en el formato establecido. Es decir, si es que te dieron un formato, no trates de cambiar. O sea, muchas veces, a veces uno piensa que es un gran aporte eso y no termina, más bien termina restando antes que sumando. Trata de no cambiarlo, ¿ya? Pero está súper bien, Jeremy. Procedo a registrarte tu nota. Por favor, más bien, la siguiente persona que le toca, que por favor lo haga, ¿ya? Revelo, por favor. Arquín, ¿Sí? ¿puedo participar yo? Morales. Claro, Daniela, porque revelo no está. Ya, es que lo que pasa es que estoy en la computadora en el teléfono, porque en la computadora voy a compartir. Ok, siga Daniela, por favor. Es or at eero.com. That's EERO.com. Because whatever your Wi-Fi needs, there's an Eero for that. ya. Mi tema fue la decadencia económica del barroco. Ya, hubieron varios factores económicos y sociales que llevaron al especismo más profundo, las guerras, lo que era la peste y la miseria, con un panorama desolador de muerte y pobreza. Se decía que además de las poesías y culturas, poetas también cultivaban lo que era la lírica popular, canciones satíricas y burlescas, donde criticaban los vicios de las épocas, visitadas en dos enlaces multimedia para leer y escuchar dos conocidas composiciones de estos autores sobre el tema de la hipocresía y el dinero. También tenemos a dos arquitectos muy destacados en la decadencia del barroco, que fue Alonso Carbonell, que fue un arquitecto y escultor, y por otro lado tenemos a Fernando de Casas Novoa, arquitecto barroco español. La decadencia económica, profunda crisis económica que condujo a las sucesivas quiebras debido a financiamiento de las continuas guerras, excesivos gastos de la corte, frecuentes malas cosechas y reducción de oro que llegaba del barroco. La Europa del barroco es la etapa de crisis y inestabilidad política marcada por los conflictos, la guerra de los 30 años, que fue de 1618 a 1648. Las epidemias de pestes, el descenso de otro traído de América, dejaron un rastro de hambre y pobreza que influyó en los descensos de la población. El barroco también fue un periodo de la historia en la cultura occidental que produjo obras en el campo de la literatura, la escultura, la pintura, la arquitectura, la danza y la música, y que abarca desde el año 1600 hasta el año 1750 aproximadamente. Se suele situar entre el Renacimiento
y el neoclasismo, en una época en la cual la Iglesia Católica Europea tuvo que reaccionar contra muchos movimientos revolucionarios culturales que produjeron una nueva ciencia y una religión residente dentro del propio catolicismo dominante, que fue la Reforma Protestante. Ya. Ok, Daniela. Sí, está bien. ¿Qué le puedo decir? Daniela, el tema era decadencia económica del barroco, ¿no es cierto? O en la época barroca. Más sin Sí, embargo, está súper pegado a, o sea, la decadencia económica produjo la arquitectura barroca, no viceversa, no la arquitectura produjo la decadencia económica. Entonces, de lo que voy leyendo en este momento, me parece lo primero que le dije, o sea, yo lo que le estoy entendiendo aquí en el tema eh, es que la decadencia, o perdón, que la arquitectura produce esta decadencia económica. Y no es así, o sea, lo voy a revisar bien porque está súper mezclado, porque incorpora también elementos de pintura, incorpora también elementos de arquitectura, autores, pero no veo, no entiendo dónde está la decadencia económica, o sea, cómo fue la decadencia económica en ese momento, o sea, si bien usted lo acaba de decir en su presentación, los problemas que hubo de las guerras, las pandemias, etcétera, pero no lo estoy viendo en el trabajo. O sea, pero le vuelvo y le repito, ahorita lo acabo de revisar así muy someramente. Seguramente lo está, sino que así lo revisé rápido y no lo encontré, pero está bien. Sí, está bien, eso es un muy buen trabajo también. Y como le digo, ¿no? La idea es que podamos tener un alcance a lo que es un proyecto de investigación, ¿sí? Entonces procedo a registrarle. Eh, no sé quién más nos toca. ya, que muchas gracias. A usted, Daniela. Nos toca Córdoba Palma, por favor. Sí, que ya comparto. Ok, gracias, Samir. Sí se visualiza, arquitecto. Sí, perfecto, se visualiza súper bien. Dale, Ya. lúcete, hermano. A mí me tocó la arquitectura barroca holandesa. Eh, la arquitectura barroca holandesa floreció en la República de Holanda en la Edad de Oro en el siglo XVII. La arquitectura se caracterizaba mucho por las molduras que le daban a los techos y las tallas de Samir, madera. Samir, solo una cuestión. No encuentro tu trabajo. No sé si lo subiste. Sí, sí lo subí, Arqui. ¿Lo subiste en el paralelo A o en el paralelo B? En el paralelo A. No está, Samir. ¿Seguro lo subiste en el A o en el B? En el A lo subí, Arqui. A Ahorita lo ver, encuentro. voy a buscarlo en el B, ¿ya? No está tampoco en el B. Samir, ya lo encontré. Lo has subido en la parte de presentación. Y ahorita lo coloco el paralelo A. Ya Ya. lo encontré. Continúa más bien, por favor. Disculpa. Como les decía, esa arquitectura se caracteriza mucho por los tallados que le daban a los techos y también las tallas de madera.
Una de sus importancias de esta arquitectura fue que gracias a la arquitectura holandesa muchos arquitectos fueron reconocidos y esto hizo que sus proyectos también sean reconocidos y y los contraten en Alemania del Norte, en Rusia y en otros países más. Esta arquitectura trataba de combinar lo elegante y lo extravagante, así también como mezclar los ornamentos y la combinación de diferentes tipos de arte. Arquitectos reconocidos de esta etapa fueron Jacob van Campen y Peter Pons. La arquitectura barroca mostró un fuerte contraste de luz y sombra, conocido como claro-oscuro, y la parte final es que el arte barroco jugó un papel importante en el conflicto de los religiosos de este periodo, frente a la tendencia protestante a construir edificios para el culto de una manera sobria y sin decoración. La Iglesia Católica usará para sus fines litúrgicos la grandiosidad y complejidad barroca. Y esa es mi presentación. Está bien, Samir. Muy bien. Súper bien, Samir. Has utilizado hasta mapas conceptuales. Muy bien. Está bien. Perfecto. Procedo a registrarte. No sé si me ayuda, por favor. La siguiente persona, que sería Kile Fletcher, pero él no creo que es de este curso, sino. Entonces sería Orellana Vivanco, por favor. Sí, aquí. Ya, dale. A ver. Sí, sí se alcanza a ver aquí. Ahí sí, dale, John Paul. Ya. Lúcete, hermano. Listo. Buenas noches ya con todos. A mí me tocó el investigar sobre la biografía y sus obras de Guarino Guarini. Guarino Listo. Guarini. Guarino Guarini. Dale. Listo. Él fue un arquitecto, tratadista, filósofo y matemático italiano. No tenía solo una carrera, sino por varias carreras. La primera carrera me parece que era la de matemático y después se volvió, comenzó a seguir otras carreras. Listo. Él nace en Módena en 1624 y muere en Milán en 1683. Listo. En esta ciudad conoce la obra de Borromi después de una corta estancia en Módena, que inicia uno de los viajes de su orden. Su obra se desarrolla fundamentalmente a Piamonte, donde trabaja bajo la protección de los Samboya. Bueno, yo lo que más investigué de su obra fue la iglesia de la Santísima Anunciata, que es una de sus obras más grandes, la cual tiene un dato que esta iglesia no fue diseñada principalmente por él, sino fue como embellecida por él mismo. Otro arquitecto ya la había construido y él la embelleció. Y esta iglesia sufrió 2 terremotos y la cual ya terminó, el primer terremoto la volvieron a reconstruir con con los mismos detalles que tenía él, y en el segundo terremoto ya se fue por completo, entonces ahí terminó con esa iglesia. La capilla de Sábana Santa, esta se encuentra en el ábside de la Catedral de Turín, en contacto con el Palacio Real. Y otra de sus obras fue la iglesia de San Lorenzo, que la construyó entre 1668 y 1687. La realiza para la orden teatrina de la iglesia de San Lorenzo. Un dato curioso de Guarino Guarini
fue que era uno de los mayores influyentes de la arquitectura barroca, que así como la mayoría de los arquitectos que estuvimos estudiando el día de hoy. Y aparte, este personaje también escribió varios libros, como lo eran, y lo podemos observar en la parte de aquí, que uno de sus libros era La Prieta Triunfante, que lo escribió en Mesina en 1660, eh, y así, todos estos libros que vamos a observar por aquí. Es listo. Ok, John Paul, súper bien, dale, me gustó bastante la presentación. Bueno, Guarino Guarini, bueno, ahí tenía, este es de los arquitectos que es como para lucirse, ¿no? Guarino Guarini fue de todo, incluso arquitecto, o sea, él era matemático, filósofo, fue sacerdote, poeta, literata, lo que acabas de decir, ¿no? Escribía libros, él fue también tratadista. eh, y bueno, este tipo le encantaba hacer de todo. Y él, su mayor obra lo realiza en Turín, ¿no? Ahí es donde más proyectos implanta. Pero bueno, excelente, John Paul. Muchas gracias. Súper bien. Procedo a registrarte. Y por favor, más bien para que nos ayude, ¿quién le toca? Duque Cedillo y se aliste Ojeda Cedeño, por favor. Gracias, Profe, John buenas Paul. noches. Profe, ¿será que puede ayudarme compartiendo el archivo, porfa? ¿Te doy compartiendo? Sí, porfa, profe, porque no estoy en la comp. A ver, déjame ver dónde estás. Ok. A ver, déjame ver. A ver. Chuta, Giovanni, ¿ahora cómo hago? Porque yo a medida que voy revisando, a medida que voy haciendo, voy revisando los trabajos. Dame un segundo. Eh, John Paul, no sé si es que tú que expusiste hace un ratito me puedes ayudar compartiendo lo de Giovanni, por favor. John Paul, ¿estás ahí? A ver, dale. A ver, yo te empiezo a compartir. Dale. ¿Ya? Ahí estás viendo mi pantalla. A ver, Ya. está cargando. Ya, ¿Sí estás viendo? sí. A ver, bueno, yo les voy a explicar sobre el tema de la arquitectura barroca en Europa Central. La arquitectura barroca es un estilo arquitectónico que comenzó en Europa a mediados del siglo XVII y continuó, se prolongó hasta finales del siglo XVIII. En Europa Central, la arquitectura barroca se desarrolló principalmente en Austria, Bélgica, Alemania, Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia. Ejemplos importantes de la arquitectura barroca centroeuropea incluyen el Palacio de Versalles en Francia, el Castillo de Praga en la República Checa y el Castillo de Wawel en Cracovia, Polonia. En general, la arquitectura barroca se utiliza principalmente en edificios públicos y palacios y se considera un símbolo de lujo y riqueza. Características de esta arquitectura
es que usa un lenguaje decorativo excesivo. La arquitectura barroca se caracteriza por una gran cantidad de detalles ornamentales como relieves, molduras, estatuas y otros elementos decorativos. Aparte de utilizar formas y onduladas y curvas. La arquitectura barroca se caracteriza por la utilización de estas curvas y siluetas onduladas, lo que es una apariencia dinámica y dramática. También se utiliza lo que son los colores vivos. En la arquitectura barroca suele utilizarse una paleta de colores vivos y brillantes, tales como el rojo, el amarillo y el azul. Bueno, otro punto de Europa Central, fuera de la arquitectura, es que es una región geográfica en el centro de Europa y está compuesta por varios países, como Alemania, Austria, República Checa, Hungría, Polonia y Eslovenia. Una de las características más destacadas de Europa Central es su historia y su cultura, ya que ha sido influenciada por diferentes culturas a lo largo de su historia, incluyendo la romana, la germánica y la eslava. Esta diversidad cultural ha contribuido a la rica historia y cultura de la región, también como el paisaje, la economía, ya que Europa Central es una región económica importante en Europa, con una fuerte industria en economía y crecimiento. Bueno, en resumen, Europa Central es una región geográfica en el centro que cuenta con una rica historia y cultura y gran variedad de paisajes y una economía sólida. Está compuesta por varios países y diferentes tipos de idiomas que han sido influenciados a lo largo de su historia. Otros ejemplos de arquitectura barroca está el Palacio de Krasinski, situada en Varsovia, Polonia. También está el Castillo de Ujazdów. Así se dice, profe. Ujazdów. Mande. Ujazdów, en Varsovia. Ujazdów. Bueno, es un castillo, es una fortaleza renacentista situada en Varsovia, Polonia. Y también está el Palacio de Wilanów, que es una mansión barroca situada en Varsovia. Y pues, bueno, profe, no trate de hacerla tan extensa por el tiempo también. Y eso sería, profe, sobre el tema. Genial. Sí, no hay problema. Ya procedo a revisar tu trabajo y a ver si con el siguiente procedo a registrarte, ¿ya? Voy a dejar de compartir para que comparte el siguiente. Gracias, Giovanni. Procedo también a registrarte. Le tocaría a Ojeda Cedeño. ¿Está? Creo que no está. A Espinosa Carvajal, ¿está? Tampoco está. Ochoa Quinteros. Tampoco está. Qué bestia, no ha venido nadie. Flores Lucio. Sí, aquí. Dale, Oscar, lúcete, hermano. Oscar, te me fuiste. Oscar. Ok, dale, hasta eso. Bueno, Oscar fue una de las personas que fueron a la Bienal. Yo les dije que quienes vayan a la Bienal quedaban exonerados, pero bueno, más bien gracias, Oscar, por traernos tu trabajo. La idea con esto no es que trabajen por una nota, sino trabajen por un aprendizaje. Más bien, dale, Oscar, y hasta eso me das la oportunidad de poder revisar el trabajo de Giovanni, ¿ya? Dale, continúa, por favor. Ya, a mí me tocó el tema de arquitectura barroca español.
bueno, primero definir más o menos qué es el barroco. Después del Renacimiento, el barroco apareció en Italia como un nuevo estilo artístico y arquitectónico destinado a exhibir el poder de la Iglesia Católica. Su característica más definitoria fue la abundancia de adornos. Las expresiones barrocas comenzaron en Italia a principios del siglo XVII y desde allí se extendieron por todos los sectores de Europa. Uno de esos fue España. Entonces, aquí es donde nos vamos a enfocar en la arquitectura barroca en España. La arquitectura barroca se desarrolló en España entre mediados del siglo XVII y el siglo XVIII. El estilo barroco fue la pauta y referencia para las nuevas construcciones y el urbanismo en todo el territorio español de esa época, por lo que también vemos la influencia barroca en la arquitectura colonial de Filipinas y América Latina. Ya. El siglo de oro. La época del barroco español queda configurada desde el punto de vista cultural por el denominado siglo de oro, que inició en las últimas décadas del siglo XVI y continuó hasta el último tercio del siglo XVII. Este punto es muy importante ya que mientras en otros sectores de Europa era como del auge artístico y eso, en España está pasando por una decadencia económica y eso obviamente se ve reflejado en la arquitectura. ¿De qué forma? Porque los arquitectos se ven obligados a buscar materiales humildes o pobres, como son ladrillo, piedra, mampostería y eso, siendo el ladrillo el que más se usaba en la mayor parte de la construcción y la piedra como elemento de decoración. La contrarreforma en influencia católica. Por otro lado, la Iglesia Católica tuvo una fuerte influencia y riqueza. El arte y la arquitectura se utilizaron para demostrar tal poder porque eran elementos de propaganda religiosa y la Iglesia podía permitirse proyectos ambiciosos. Este poder les permitía también que los cargos religiosos puedan utilizarse elementos como más ricos. Por tanto, la mayoría de piezas barrocas fueron de la capital, Madrid, son edificios religiosos. En la capital se hicieron muchos edificios cívicos para exhibir el poder de la monarquía y en las principales ciudades de las provincias, la plaza principal fue el edificio cívico más importante. Ya, disposición del edificio. Los edificios siguen teniendo una distribución en planta muy simple que ya venía desde antes. Pero lo que sí se desarrolla más es en la fachada y el altar, ya que en esta parte se pueden usar elementos que ayuden a ornamentar y crear esa sensación de expresividad y dinamismo. Los elementos constructivos siguen siendo como los del Renacimiento, como arcos y columnas, pero, por ejemplo, estaban las columnas griegas, romanas, pero la que sí como que destaca o ayuda en este tipo de arquitectura es la académica, me parece que se llama, bueno, pero es en forma de espiral y también es lo que ayuda a crear este dinamismo. Como características de la arquitectura es que el uso de la línea curva sobre las líneas rectas, destaca el uso de las columnas salomónicas, estas eran las que me refería, la utilización de efectos luminosos, creando así promedio de la profundidad y estas cosas, la abundancia de decoración, como se puede visualizar aquí, y la utilización de materiales ricos y pobres, que ya expliqué anteriormente. En periodos, bueno, hay partes en donde se dividen en dos y hay otros que se dividen en tres. Yo decidí irme por los que se dividen en tres. La primera etapa, que es a mediados del siglo XVII. La segunda etapa, que es el último tercio del siglo XVII hasta el primer tercio del siglo XVIII. Y la tercera etapa, el resto del siglo XVIII. Ya. Y autores destacados, bueno, aquí están divididos también por los siglos, las etapas en las que
estaban ocurriendo: Juan Gómez de Mora, Francisco Bautista, Alonso Carbonell, que pertenecían a la primera etapa, Alonso Cano, Donoso Herrera Hermoso de la segunda etapa, y Los Churriguera, Pedro de Rivera, Narciso Tomé, Fernando de Casas Novoa a la tercera etapa. Y en la imagen decidí poner a José Benito Churriguera, ya que fue como muy importante, ya que su aporte permitió que, o sea, iba a seguir existiendo después del barroco con el rococó. Ya, gracias. Y qué bien, Oscar. Excelente. Me estaba viendo bueno, disculpa, Oscar. Primero voy con Giovanni. Giovanni, está bien tu trabajo. Simplemente, no sé, unos consejos, no cambies el formato, lo mismo que les dije a los otros chicos. Si es que te dan un formato, trata de mantenerlo, sobre todo porque muchas veces cuando tú presentas un trabajo, existen líneas editoriales. Y el segundo punto también presentas unas imágenes pequeñitas, o sea, trata de agrandarles a las imágenes porque ni acercándome con el zoom del computador las veo. Entonces trata de poner unas imágenes más grandes. En cuanto a la ubicación geográfica de Europa, si te das cuenta, el plano está volteado. No sé si es que lo copiaste y lo pegaste y lo analizaste o no sé, o sea, pero date cuenta en la página 7 la imagen está volteada, por favor, revísala y corrígela. Y para la bibliografía habían unas cuestiones, unas formas de citación, entonces trata también de ocupar eso, ¿ya? Pero bueno, en definitiva está muy bien para un primer alcance. Sí, está bien, es un buen trabajo. Bueno, en cuanto a lo de Oscar, genial, Oscar, la verdad es que es súper bien tu trabajo. Eh, Se nota el esfuerzo, se nota que le dedicaste tiempo para hacerlo, desde el mismo hecho de haber dividido en 3 periodos, no sé dónde lo encontraste. Yo te cuento que alguna vez igual estudié barroco español y yo lo he encontrado más bien dividido en 2 periodos y de hecho hay la arquitectura chirigüeresca, que hace referencia a toda esta dinastía de los Chirigüera, que son papá, hijos y sobrinos y nietos, me parecen. O sea, son bastantes arquitectos Chirigüera que se instalaron entre Madrid, Barcelona, Salamanca, o sea, en algunas ciudades de España, en Sevilla, y generaron algunos elementos arquitectónicos que posteriormente fueron ya traídos a las Américas. Pero genial, o sea, me parece un aporte bastante importante esto de los periodos que lo nombraste. Eh, súper bien, me gustó mucho tu trabajo. Igual, la bibliografía súper bien citado, o sea, se nota, o sea, se nota que le has dedicado bastante tiempo y aplaudo tu interés, más sin embargo, como yo te dije, no sé si te lo dije antes o tú me preguntaste recién, que ya por el hecho de haber ido a la Bienal, ya si deseabas, presentabas, si no, no pasaba nada, o fue algún otro compañero tuyo. Pero súper bien el trabajo, me gustó. Si quieren, igual, la idea de haber presentado los trabajos es para que ustedes también puedan revisar lo que hicieron sus otros compañeros. O sea, si es que desean, tienen alguna duda, pueden ir y revisar, ¿no? Abrirlo. Súper bien, Oscar. Felicitaciones. Igual, Giovanni, muy bien el trabajo. Continuemos más bien, por favor. Oscar, te procedo a registrarte, pero como te digo, bueno, lo tuyo era más por amor a la camiseta, pero en tal caso te registro. Continuemos, por favor. Nos tocaría con Obando Cárdenas. ¿No está?
Bueno. Continuamos, por favor, con Guanoquisa Lirio. Tampoco está. Ñauñaoy Reynoso. Tampoco está. Jiménez Solórzano. Tampoco está. Morán Valdés. Buenas noches, profe. Ya le presento. Dale. Dale, Jean-Pierre. Y contigo cerraríamos porque ya nos faltan 5 minutos. A ver, Jean-Pierre, seamos hoy justos. Bueno, como siempre, trato de ser justo, pero seamos hoy, tratemos de ser más justos. ¿Te demoras más de 5 minutos? No, no, no. Ah, yo te iba a dar la opción, o si quieres lo hacemos el sábado. No, no, no me demoro mucho. Solo Dale. voy a hablar lo importante, lo que se Sí, me queda sí, en la cabeza. esa es la idea. Presentar lo importante. Bueno. Ya Solo, logra. solo déjame logra observar. buscarte en los archivos, ¿ya? Para ir revisando de una vez. Ya. Dale, continúa, por favor. Ya. Yo te voy a hablar acerca de la reforma protestante que se realizó en el siglo XVI. Esta fue, como el tema lo indica, fue una protesta hacia las iglesias católicas, quien lo encabezó Martín Lutero, debido a que a su temprana edad él se estudió la Biblia y la iglesia primitiva, y llegó a una conclusión que la iglesia se estaba desviando de los propósitos. Entonces, él con esto realizó 95 tesis, que fue el soporte de su protesta del lago a las sacerdotes que tenía, y asimismo se iban extendiendo esta protesta. Jean-Pierre, Dígame. no se te escucha súper entrecortado. Jean-Pierre, Jean-Pierre, ¿me escuchas? No me escucho nada. Yo Sí, yo se lo escucho. te escucho súper entrecortado. No sé si tus otros compañeros te escuchan. Chicos, no sé si es que alguien, o soy yo tal vez el del problema. Jean-Pierre, ya no te escucho. Sí, ya se lo escucho. No sé si... Sí, Jean-Pierre, yo te escucho, pero entrecortado. Hagamos algo, Jean-Pierre. Sabes que este tema es súper importante. No sé si me permites y te propongo lo presentemos el sábado. Sin embargo, yo ya te Listo, registro. no hay problema. ¿Te parece, si deseas, lo presentas como primero para que no quitarte mucho tu tiempo? Listo, no hay problema. Ya, entonces, Jean-Pierre, ¿te parece si eres el primero en presentarlo? Ya. Es Listo, bro. súper importante este. Bueno, chicos, siendo las 8 de la noche, para que no les hablen a ustedes ni me hablen a mí, quedemos hasta aquí. Más bien, muchas gracias con los que acudieron, con los que presentaron. Trabajos súper interesantes, se denota mucho el esfuerzo. Continúen así, chicos, y bueno, nos veríamos el sábado. ¿Les parece? Un abrazo. Un El abrazo. sábado, profe. Hasta luego. Hasta luego, chicos.